San Lucas capítulo 13. Por aquel mismo tiempo fueron unos a ver a Jesús, y le contaron que Pilato había mezclado la sangre de unos hombres de Galilea con la sangre de los animales que ellos habían ofrecido en sacrificio. Jesús les dijo: ¿Piensan ustedes que esto les pasó a esos hombres de Galilea por ser ellos más pecadores que los otros de su país? Les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. ¿O creen que aquellos 18 que murieron cuando la torre de Siloé les cayó encima eran más culpables que los otros que vivían en Jerusalén? Les digo que no. Y si ustedes mismos no se vuelven a Dios, también morirán. Jesús les contó esta parábola. Un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo, y fue a ver si daba higos, pero no encontró ninguno. Así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo: «Mira, por 3 años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto, pero nunca lo encuentro. Córtala, pues, ¿para qué ha de ocupar terreno inútilmente?». Pero el que cuidaba el terreno le contestó: «Señor, déjala todavía este año. Voy a aflojarle la tierra y a echarle abono. Con eso tal vez dará fruto, y si no, ya la cortarás». Un sábado, Jesús se había puesto a enseñar en una sinagoga, y había allí una mujer que estaba enferma desde hacía 18 años. Un espíritu maligno la había dejado jorobada, y no podía enderezarse para nada. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: «Mujer, ya estás libre de tu enfermedad». Entonces puso las manos sobre ella, y al momento la mujer se enderezó y comenzó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en sábado, y dijo a la gente: «Hay 6 días para trabajar. Vengan en esos días a ser sanados y no en sábado». El Señor le contestó: «Hipócritas. ¿No desata cualquiera de ustedes su buey o su burro en sábado para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer, que es descendiente de Abraham, y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace 18 años, ¿acaso no se la debía desatar aunque fuera sábado?». Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron avergonzados, pero toda la gente se alegraba al ver las grandes cosas que él hacía. Jesús dijo también: ¿A qué se parece el reino de Dios? ¿Y con qué puedo compararlo? Es como una semilla de mostaza que un hombre siembra en su campo, y que crece hasta llegar a ser como un árbol, tan grande que las aves se posan en sus ramas. También dijo Jesús: ¿Con qué puedo comparar el reino de Dios? Es como la levadura que una mujer mezcla con 3 medidas de harina para hacer fermentar toda la masa. En su camino a Jerusalén, Jesús enseñaba en los pueblos y aldeas por donde pasaba. Uno le preguntó: «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Y él contestó: «Procuren entrar por la puerta angosta, porque les digo que muchos querrán entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, ustedes, los que están afuera, llamarán y dirán: Señor, ábrenos. Pero él les contestará: no sé de dónde son ustedes. Entonces comenzarán ustedes a decir: hemos comido y bebido contigo, y tú enseñaste en nuestras calles. Pero él les contestará: no sé de dónde son ustedes. Apártense de mí, malhechores. Entonces vendrán el llanto y la desesperación, al ver que Abraham, Isaac, Jacob y todos los profetas están en el reino de Dios, y que ustedes son echados fuera. Porque va a venir gente del norte y del sur, del este y del oeste, para sentarse a comer en el reino de Dios. Entonces algunos de los que ahora son los últimos serán los primeros, y algunos que ahora son los primeros serán los últimos». También entonces llegaron algunos fariseos y le dijeron a Jesús: «Vete de aquí, porque Herodes te quiere matar». Él les contestó: «Vayan y díganle a ese zorro: mira, hoy y mañana expulso a los demonios y sano a los enfermos, y pasado mañana termino. Pero tengo que seguir mi camino hoy,
mañana y el día siguiente, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los mensajeros que Dios te envía. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus pollitos bajo las alas, pero ustedes no quisieron. Pues miren, el hogar de ustedes va a quedar abandonado. Y les digo que no volverán a verme hasta que llegue el tiempo en que ustedes digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. San Lucas capítulo 14. Sucedió que un sábado Jesús fue a comer a casa de un jefe fariseo, y otros fariseos lo estaban espiando. También estaba allí, delante de él, un hombre enfermo de hidropesía. Jesús les preguntó a los maestros de la ley y a los fariseos: ¿Se permite sanar en sábado a un enfermo o no? Pero ellos se quedaron callados. Entonces él tomó al enfermo, lo sanó y le dijo que se fuera. Y a los fariseos les dijo: ¿Quién de ustedes, si su hijo o su buey se cae a un pozo, no lo saca enseguida, aunque sea sábado? Y no pudieron contestarle nada. Al ver Jesús cómo los invitados escogían los asientos de honor en la mesa, les dio este consejo: Cuando alguien te invite a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, pues puede llegar otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos puede venir a decirte: dale tu lugar a este otro. Entonces tendrás que ir con vergüenza a ocupar el último asiento. Al contrario, cuando te inviten, siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te diga: amigo, pásate a un lugar de más honor. Así recibirás honores delante de los que están sentados contigo a la mesa. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Dijo también al hombre que lo había invitado: Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, porque ellos a su vez te invitarán, y así quedarás ya recompensado. Al contrario, cuando tú des un banquete, invita a los pobres, los inválidos, los cojos y los ciegos, y serás feliz. Pues ellos no te pueden pagar, pero tú tendrás tu recompensa el día en que los justos resuciten. Al oír esto, uno de los que estaban sentados a la mesa le dijo a Jesús: Dichoso el que participe del banquete del reino de Dios. Jesús le dijo: Un hombre dio una gran cena y mandó invitar a muchas personas. A la hora de la cena mandó a su criado a decir a los invitados: vengan, porque ya la cena está lista. Pero todos comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro dijo: acabo de casarme y no puedo ir. El criado regresó y se lo contó todo a su amo. Entonces el amo se enojó y le dijo al criado: ve pronto por las calles y los callejones de la ciudad, y trae acá a los pobres, los inválidos, los ciegos y los cojos. Más tarde el criado dijo: Señor, ya hice lo que usted me mandó y todavía hay lugar. Entonces el amo le dijo al criado: ve por los caminos y los cercados, y obliga a otros a entrar para que se llene mi casa. Porque les digo que ninguno de aquellos primeros invitados comerá de mi cena. Mucha gente seguía a Jesús, y él se volvió y dijo: si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y el que no toma su propia cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. Si alguno de ustedes quiere construir una torre, ¿acaso no se sienta primero a calcular los gastos para ver si tiene con qué terminarla? De otra manera, si pone los cimientos y después no puede terminarla, todos los que lo vean comenzarán a burlarse de él,
diciendo: «Este hombre empezó a construir, pero no pudo terminar». O si algún rey tiene que ir a la guerra contra otro rey, ¿acaso no se sienta primero a calcular si con 10.000 soldados puede hacer frente a quien va a atacarlo con 20.000? Y si no puede hacerle frente, cuando el otro rey esté todavía lejos, le mandará mensajeros a pedir la paz. Así pues, cualquiera de ustedes que no deje todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. La sal es buena, pero si deja de estar salada, ¿cómo volverá a ser útil? No sirve ni para la tierra ni para el montón de abono. Simplemente se la tira. Los que tienen oídos, oigan. San Lucas capítulo 15. Todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente de mala fama se acercaban a Jesús para oírlo. Los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban por esto, diciendo: Este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola: ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una de ellas, no deja las otras 99 en el campo y va en busca de la oveja perdida hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, contento la pone sobre sus hombros, y al llegar a casa junta a sus amigos y vecinos y les dice: «Alégrense conmigo, porque ya encontré la oveja que se me había perdido». Les digo que así también hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. O bien, ¿qué mujer que tiene 10 monedas y pierde una de ellas, no enciende una lámpara y barre la casa buscando con cuidado hasta encontrarla? Y cuando la encuentra reúne a sus amigas y vecinas y les dice: «Alégrense conmigo, porque ya encontré la moneda que había perdido». Les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. Jesús contó esto también. Un hombre tenía 2 hijos, y el más joven le dijo a su padre: «Padre, dame la parte de la herencia que me toca». Entonces el padre repartió los bienes entre ellos. Pocos días después el hijo menor vendió su parte de la propiedad, y con ese dinero se fue lejos, a otro país, donde todo lo derrochó llevando una vida desenfrenada. Pero cuando ya se lo había gastado todo, hubo una gran escasez de comida en aquel país, y él comenzó a pasar hambre. Fue a pedir trabajo a un hombre del lugar, que lo mandó a sus campos a cuidar cerdos. Y tenía ganas de llenarse con las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Al fin se puso a pensar: ¿cuántos trabajadores en la casa de mi padre tienen comida de sobra, mientras yo aquí me muero de hambre? Regresaré a casa de mi padre y le diré: «Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo. Trátame como a uno de tus trabajadores». Así que se puso en camino y regresó a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión de él. Corrió a su encuentro y lo recibió con abrazos y besos. El hijo le dijo: «Padre mío, he pecado contra Dios y contra ti. Ya no merezco llamarme tu hijo». Pero el padre ordenó a sus criados: «Saquen pronto la mejor ropa y vístanlo. Pónganle también un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el becerro más gordo y mátenlo. Vamos a celebrar esto con un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Se había perdido y lo hemos encontrado». Comenzaron la fiesta. Entretanto, el hijo mayor estaba en el campo. Cuando regresó y llegó cerca de la casa, oyó la música y el baile. Entonces llamó a uno de los criados y le preguntó qué pasaba. El criado le dijo: «Es que su hermano ha vuelto, y su padre ha mandado matar el becerro más gordo, porque lo recobró sano y salvo». Pero tanto se enojó el hermano mayor, que no quería entrar, así que su padre tuvo que salir a rogarle que lo hiciera. Le dijo a su padre: «Tú sabes cuántos años te he servido sin desobedecerte nunca, y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para tener una comida con mis amigos. En cambio ahora llega este hijo tuyo, que ha malgastado tu dinero con prostitutas,
y matas para él el becerro más gordo. El padre le contestó: Hijo mío, tú siempre estás conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. Pero había que celebrar esto con un banquete, y alegrarnos, porque tu hermano que estaba muerto ha vuelto a vivir. Se había perdido, y lo hemos encontrado. San Lucas capítulo 16. Jesús contó también esto a sus discípulos. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, y fueron a decirle que éste le estaba malgastando sus bienes. El amo lo llamó y le dijo: ¿Qué es esto que me dicen de ti? Dame cuenta de tu trabajo, porque ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. El mayordomo se puso a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que mi amo me deja sin trabajo? No tengo fuerzas para trabajar la tierra, y me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para tener quienes me reciban en sus casas cuando me quede sin trabajo. Llamó entonces uno por uno a los que le debían algo a su amo. Al primero le preguntó: ¿Cuánto le debes a mi amo? Le contestó: Le debo 100 barriles de aceite. El mayordomo le dijo: Aquí está tu vale, siéntate enseguida y haz otro por 50 solamente. Después preguntó a otro: ¿Y tú cuánto le debes? Este le contestó: 100 medidas de trigo. Le dijo: Aquí está tu vale, haz otro por 80 solamente. El amo reconoció que el mal mayordomo había sido listo en su manera de hacer las cosas. Y es que cuando se trata de sus propios negocios, los que pertenecen al mundo son más listos que los que pertenecen a la luz. Les aconsejo que usen las falsas riquezas de este mundo para ganarse amigos, para que cuando las riquezas se acaben, haya quien los reciba a ustedes en las viviendas eternas. El que se porta honradamente en lo poco, también se porta honradamente en lo mucho. Y el que no tiene honradez en lo poco, tampoco la tiene en lo mucho. De manera que, si con las falsas riquezas de este mundo ustedes no se portan honradamente, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas? Y si no se portan honradamente con lo ajeno, ¿quién les dará lo que les pertenece? Ningún sirviente puede servir a dos amos, porque odiará a uno y querrá al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Los fariseos, que eran amigos del dinero, oyeron todo esto y se burlaron de Jesús. Jesús les dijo: Ustedes son los que se hacen pasar por justos delante de la gente, pero Dios conoce sus corazones, pues lo que los hombres tienen por más elevado Dios lo aborrece. La ley y los profetas llegan hasta Juan. Desde entonces se anuncia la buena noticia acerca del reino de Dios, y a todos se les hace fuerza para que entren. Es más fácil que el cielo y la tierra dejen de existir, que deje de cumplirse una sola letra de la ley. Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra, comete adulterio. Y el que se casa con una divorciada, también comete adulterio. Había un hombre rico, que se vestía con ropa fina y elegante, y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un pobre llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas, y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió, y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió, y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham, y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó: «Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego». Pero Abraham le contestó: «Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí a allá no pueden,
ni de allá tampoco pueden pasar aquí. El rico dijo: Te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les llame la atención, y así no vengan ellos también a este lugar de tormento. Abraham dijo: Ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas, que les hagan caso. El rico contestó: Padre Abraham, eso no basta. Pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán. Pero Abraham le dijo: Si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite. San Lucas capítulo 17. Jesús dijo a sus discípulos: No se puede evitar que haya incitaciones al pecado, pero ay del hombre que haga pecar a los demás. Mejor le sería que lo echaran al mar con una piedra de molino atada al cuello, que hacer caer en pecado a uno de estos pequeñitos. Tengan cuidado. Si tu hermano peca, repréndelo, pero si cambia de actitud, perdónalo. Aunque peque contra ti 7 veces en un día, si 7 veces viene a decirte: no lo volveré a hacer, debes perdonarlo. Los apóstoles pidieron al Señor. Danos más fe. El Señor les contestó: Si ustedes tuvieran fe, aunque solo fuera del tamaño de una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol: arráncate de aquí y plántate en el mar, y les haría caso. Si uno de ustedes tiene un criado que regresa del campo después de haber estado arando o cuidando el ganado, ¿acaso le dice: pasa y siéntate a comer? No, sino que le dice: prepárame la cena y disponte a atenderme mientras yo como y bebo. Después podrás tú comer y beber. Y tampoco le da las gracias al criado por haber hecho lo que le mandó. Así también ustedes, cuando ya hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decir: somos servidores inútiles, porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. En su camino a Jerusalén, pasó Jesús entre las regiones de Samaria y Galilea, y llegó a una aldea donde le salieron al encuentro 10 hombres enfermos de lepra, los cuales se quedaron lejos de él, gritando: ¡Jesús! ¡Maestro! ¡Ten compasión de nosotros! Cuando Jesús los vio, les dijo: Vayan a presentarse a los sacerdotes. Y mientras iban, quedaron limpios de su enfermedad. Uno de ellos, al verse limpio, regresó alabando a Dios a grandes voces y se arrodilló delante de Jesús, inclinándose hasta el suelo para darle las gracias. Este hombre era de Samaria. Jesús dijo: ¿Acaso no eran 10 los que quedaron limpios de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? ¿Únicamente este extranjero ha vuelto para alabar a Dios? Y le dijo al hombre: levántate y vete. Por tu fe has sido sanado. Los fariseos le preguntaron a Jesús cuándo había de llegar el reino de Dios, y él les contestó: La venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir: aquí está, o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y dijo a sus discípulos: Llegará el tiempo en que ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Algunos dirán: aquí está, o allí está, pero no vayan ni lo sigan. Porque así como el relámpago al brillar ilumina el cielo de uno a otro lado, así será el Hijo del Hombre en el día de su regreso. Pero primero tiene que sufrir mucho y ser rechazado por la gente de este tiempo. Como pasó en los tiempos de Noé, así pasará también en los días en que regrese el Hijo del Hombre. La gente comía y bebía y se casaba, hasta el día en que Noé entró en el arca, y llegó el diluvio, y todos murieron. Lo mismo sucedió en los tiempos de Lot. La gente comía y bebía, compraba y vendía, sembraba y construía casas, pero cuando Lot salió de la ciudad de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y todos murieron.
Así será el día en que el Hijo del Hombre aparezca. En aquel día el que se encuentre en la azotea y tenga sus cosas dentro de la casa, que no baje a sacarlas. Y el que esté en el campo, que no regrese a su casa. Acuérdense de la mujer de Lot. El que trate de conservar su vida la perderá, pero el que la pierda la conservará. Les digo que en aquella noche, de dos que estén en una misma cama, uno será llevado y el otro será dejado. De dos mujeres que estén moliendo juntas, una será llevada y la otra será dejada. Le preguntaron entonces, ¿Dónde ocurrirá eso, Señor? y él les contestó, Donde esté el cadáver, allí se juntarán los buitres. San Lucas capítulo 18. Jesús les contó una parábola para enseñarles que debían orar siempre, sin desanimarse. Les dijo, Había en un pueblo un juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia contra su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender, para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. y el Señor añadió, Esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Los hará esperar? Les digo que los defenderá sin demora. Pero cuando el Hijo del Hombre venga, ¿encontrará todavía fe en la tierra? Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos, por considerarse justos, despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo, y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así: «Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros, ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno 2 veces a la semana, y te doy la 10ª parte de todo lo que gano». Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia, y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado, y el que se humilla será engrandecido. También le llevaban niñitos a Jesús para que los tocara, pero cuando los discípulos lo vieron, comenzaron a reprender a quienes lo llevaban. Entonces Jesús los llamó y dijo: Dejen que los niños vengan a mí, y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepte el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Uno de los jefes le preguntó a Jesús: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos: no cometas adulterio, no mates, no robes, no digas mentiras en perjuicio de nadie, y honra a tu padre y a tu madre. El hombre le dijo: Todo eso lo he cumplido desde joven. Al oír esto, Jesús le contestó: Todavía te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riqueza en el cielo. Luego, ven y sígueme. Pero cuando el hombre oyó esto, se puso muy triste, porque era muy rico. Al verlo así, Jesús dijo: Qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de Dios. Los que lo oyeron preguntaron. ¿Y quién podrá salvarse? Jesús les contestó: Lo que es imposible para los hombres, es posible para Dios. Pedro le dijo:
Señor, nosotros hemos dejado todas nuestras cosas y te hemos seguido. Él le respondió: Les aseguro que cualquiera que por causa del reino de Dios haya dejado casa o esposa, o hermanos o padres o hijos, recibirá mucho más en la vida presente, y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Jesús llamó aparte a los 12 discípulos y les dijo: Ahora vamos a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que los profetas escribieron acerca del Hijo del Hombre, pues lo van a entregar a los extranjeros, y se burlarán de él, lo insultarán y lo escupirán, lo golpearán y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Ellos no entendieron nada de esto, ni sabían de qué les hablaba, pues eran cosas que no podían comprender. Cuando ya se encontraba Jesús cerca de Jericó, un ciego que estaba sentado junto al camino pidiendo limosna, al oír que pasaba mucha gente, preguntó qué sucedía. Le dijeron que Jesús de Nazaret pasaba por allí, y él gritó: ¡Jesús, hijo de David, ten compasión de mí! Los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba más todavía: ¡Hijo de David, ten compasión de mí! Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando lo tuvo cerca, le preguntó: ¿Qué quieres que haga por ti? El ciego contestó: Señor, quiero recobrar la vista. Jesús le dijo: Recóbrala, por tu fe has sido sanado. En aquel mismo momento, el ciego recobró la vista y siguió a Jesús alabando a Dios. Y toda la gente que vio esto también alababa a Dios.